Tensiones se incrementan por noticias de la invasión militar rusa y la toma del control de regiones oriental y meridional de Ucrania. Rusia tiene mayor presencia militar en las regiones ocupadas. Esto intensifica las dudas y los temores del pueblo ucraniano, que se muestra cada vez más resistente y firme en su oposición a la invasión. Decididos a proteger su soberanía y su modo de vida, se están uniendo, haciendo frente a las fuerzas rusas y negándose a someterse a la ocupación. A medida que el conflicto se agrava, la situación se vuelve más grave, aumentando lo que está en juego para ambas partes y para la comunidad internacional. Las regiones orientales de Ucrania, controladas por Rusia, reflejan la magnitud de la invasión y el territorio ocupado por los rusos. Arden edificios en centros urbanos del este de Ucrania, sirviendo de crudo recordatorio del coste humano del conflicto. Medios y reporteros en conferencia de prensa en el Kremlin de Moscú en busca de noticias y respuestas sobre la crisis actual. Ante el conflicto en Ucrania, su pueblo está luchando por su libertad y soberanía. Mientras el mundo espera los acontecimientos, sigue la pregunta: ¿qué hará falta para poner fin a esta crisis y puede restablecerse la paz en la región? ¿Quieres ver más? Ve todos los episodios de nuestras series en nuestro sitio web. Empieza hoy mismo y explora el potencial de la próxima guerra mundial. El gobierno ruso, impulsado por el deseo de recuperar un antiguo territorio de la USSR, se regodea en lo que parece ser una victoria directa. En el corazón del Kremlin, en Moscú, Rusia, tienen lugar grandiosas festividades, orgullo y ambición nacionales reflejados. Las bandas militares ejecutan himnos patrios que promueven el sentimiento de unión y patriotismo en la gente. Desfiles militares de Rusia muestran su armamento avanzado y sus tropas bien entrenadas como recordatorio de su poder e influencia. Rusos festejan con júbilo la decisión de su gobierno de invadir a Ucrania, mostrando orgullo en sus acciones. En Moscú, la gente ondea banderas y canta canciones nacionales para mostrar solidaridad con sus líderes. Gran triunfo y orgullo en el ambiente, con la creencia de que la invasión justifica la restauración histórica de la influencia de Rusia en la región. En medio de la fanfarria, las consecuencias humanas de la invasión permanecen ocultas a la vista, mientras los rusos celebran las proezas militares de su nación. La cruda realidad de la guerra en Ucrania altera innumerables vidas y comunidades desgarradas. El marcado contraste entre el ambiente festivo de Moscú y la devastación de Ucrania es un recordatorio aleccionador de las complejidades y los costes de la guerra. Incluso cuando el gobierno ruso proyecta una imagen de éxito absoluto. La destrucción en las ciudades y el costo humano del conflicto en Ucrania son cada vez más evidentes al descubrir la verdadera magnitud de la devastación. Imágenes aéreas capturan los extensos daños y sufrimiento dejados a raíz de la invasión, mostrando un paisaje afectado por la guerra y sus desgarradoras consecuencias. Los edificios están en ruinas debido al bombardeo. La violencia ha aterrorizado a los residentes, dejando calles desiertas y abandonadas. Desesperación se apodera de las ciudades. La esperanza de una solución rápida se desvanece durante la crisis. Jóvenes soldados reclutados contra su voluntad se preparan para la brutal guerra en el horizonte, mientras observamos la valla que separa los territorios ruso y ucraniano. El ambiente está cargado de ansiedad, y sus rostros revelan una sombría determinación para afrontar las batallas inminentes. Los tanques están patrullando amenazadoramente el este de Ucrania. Afirman implacablemente su dominio. La escena destaca
la gravedad de la situación que se deteriora rápidamente, con consecuencias terribles que amenazan la región y potencialmente el mundo a medida que el conflicto alcanza nuevas cotas. Inusual mostrar, presidente ucraniano se dirige a la nación desde búnker subterráneo vestido de manera informal. Pedir ayuda a la comunidad internacional en general. El poderío militar de Ucrania se ve disminuido sin el respaldo militar de los United States y la NATO frente a sus fuertes vecinos y oponentes rusos. Recordar a los ucranianos atrapados trágicamente en el fuego cruzado es una nueva normalidad dolorosa para la nación en duelo. Los ucranianos buscan normalidad en medio del caos tras enfrentar pérdidas y adaptarse a una cruda realidad cambiante. En su rutina diaria, la presencia constante de las fuerzas de seguridad y militares les recuerda sombríamente el conflicto en curso y la incertidumbre del futuro. El peso de estas circunstancias afecta a los ucranianos, que buscan su camino tras los cambios irreversibles en el mundo. En Rusia, hubo manifestaciones sin precedentes. Los ciudadanos protestaron y pidieron transparencia y responsabilidad al gobierno. Estos actos desafían la narrativa controlada de los medios, cuestionando su subyugación de la verdad. Las protestas se difundieron rápido en redes sociales, estimulando el malestar en la población rusa y fomentando la necesidad de cambio. La presión sobre el gobierno ruso aumenta sus responsabilidades y la necesidad de una solución pacífica. El mundo observa con incertidumbre el desarrollo de esta volátil situación. La esperanza de una solución diplomática que evite más pérdidas de vidas y salvaguarde la soberanía de la nación ucraniana sigue estando en el primer plano de la conciencia colectiva de la comunidad mundial. Comienza a crecer la ansiedad entre los más altos dirigentes del gobierno ruso, que ahora discuten en voz baja sus opciones en torno al cada vez más reducido plazo para tomar el país de Ucrania y dejar atrás la decepción del pueblo ruso y las decisiones de su presidente. Mantente informado de la Tercera Guerra Mundial suscribiéndote y activando notificaciones. Gracias por vernos. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestros lanzamientos más recientes. Estamos hablando de Instagram, Facebook, Twitter, lo que quieras. Estamos allí. Gracias por ver nuestro canal. Hay mucho más de dónde vino eso. Accede hoy a nuestra biblioteca multimedia completa visitando nuestro sitio web a través del enlace URL en la descripción. ¿Conoces la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue el primer acto beligerante de la Segunda Guerra Mundial? Da tu respuesta en los comentarios de YouTube a continuación. Mantén atención a la respuesta correcta. El ataque de Alemania a Polonia se considera el acto más beligerante de la guerra. Finlandia y Suecia no pertenecen a la NATO en la actualidad. Están pensando en pedir su ingreso oficial en la NATO para consolidar su presencia militar en la región en medio del conflicto y disuadir posibles agresiones de la vecina Rusia. La posible entrada de Finlandia y Suecia a la NATO es decisiva, como se evidencia en los barcos de la NATO en el norte de Europa. Comprenden los desafíos que Ucrania enfrentó al considerar unirse a la NATO, lo que finalmente la llevó a un conflicto directo con Rusia. En Helsinki,
Finlandia, somos testigos del creciente malestar de sus ciudadanos cuando salen a la calle a protestar, expresando su preocupación por la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania y su posible impacto en su propia nación. Parlamento finlandés llama a Consejo de Emergencia para evaluar situación y valorar implicaciones de crisis en el futuro de Finlandia. Al pasear por las calles del centro y la hermosa campiña finlandesa, el pueblo de México siente una gran urgencia por definir el camino a seguir para el país. De las ciudades a las zonas rurales hay mucha expectación y preocupación mientras las aletas enfrentan su frágil posición geopolítica. Las decisiones próximas definirán el futuro de Finlandia y podrían redefinir el equilibrio de poder en la región. Las decisiones de Finlandia y Suecia tendrán grandes implicaciones para ambos países y el panorama geopolítico. El equilibrio de poder en la región está en peligro y el mundo observa atentamente a medida que estas naciones consideran sus opciones. Ejército sueco se prepara para apoyar a NATO y United States en respuesta al conflicto ruso-ucraniano. Con el poder en la región en equilibrio, el mundo observa la salida de una patrullera naval y un caza F-35, aliados regionales unidos en medio de la crisis. United States y NATO establecen una zona militar de exclusión aérea en Europa del Este debido a tensiones crecientes, medida tomada para evitar futuras disputas y mantener apariencia de estabilidad. Numerosos aviones F-35 patrullan Europa debido al aumento en la seguridad. Con 35 jets patrullando los cielos de Europa Occidental, United States y la NATO están comprometidos en proteger a sus aliados y mantener la paz en medio de la escalada de tensiones. United States y la NATO aumentaron sus esfuerzos para prepararse ante una posible escalada. Empleando tecnología punta, amplían sus capacidades militares de vigilancia y reconocimiento. Con el aumento de las tensiones, se vuelve cada vez más crítico recopilar inteligencia exhaustiva y precisa. Tecnología avanzada como imágenes satelitales, drones y análisis de datos refuerzan preparación de fuerzas estadounidenses y NATO. En la situación actual, lo que se juega es muy importante. El destino de la región y potencialmente del mundo depende de las acciones de estas potencias mundiales. Con la intención de disuadir agresiones y prevenir una guerra mundial, se espera que las fuerzas de United States y la NATO trabajen juntas en este equilibrio de poder precario. Ucranianos evacúan zonas urbanas densamente pobladas en todo el país debido a pánico. Por la amenaza inminente, los civiles huyeron de sus hogares y ciudades buscando refugio ante un posible ataque con misiles. Satélites de United States y NATO detectan misil ruso hacia occidente ucraniano. Con medidas militares en marcha, un sistema militar automatizado de la NATO responde al lanzamiento de misiles detectado. Misiles, contramedida lanzados por error de comunicación, sin aprobación del personal militar activo. El potencial de una amplia gama de escaladas militares entre Rusia y sus presuntos rivales superpotentes dentro de la comunidad mundial pende ahora de un hilo. El mundo ve, con incertidumbre, cómo el desenlace de esta tensa disputa podría determinar el rumbo de la historia. ¿Quieres ver más? Mira todas las partes de nuestras series en nuestra página web. Explora el potencial de la próxima guerra mundial. Hoy usa AI avanzada para crear videos, generar copias de alta calidad, acceder a servicios autónomos y opciones de alojamiento premium y estar en privado en línea. No te pierdas los descuentos y promociones exclusivos. Regístrate hoy haciendo clic en los enlaces de la descripción. Tu camino a crear contenido atractivo empieza ahora.